En unos días estará la tercera temporada de esta serie, así que por si no la recuerdas, hoy solo en segundos te cuento las temporadas 1 y 2 de From. Esta historia comienza mostrándonos al sheriff Boyd en un pueblito, tocando una campana para anunciar que todos deben entrar a sus casas antes de que oscurezca. Vemos como todo el mundo obedece y colocan una especie de talismán en cada puerta. Aquí conocemos a Frank, un pana que está muerto de un humo y se queda dormido en el bar, por lo que su esposa e hija se quedan solas y por culpa de la niña acaban siendo devoradas por un monstruo con forma de abuelita. La escena se corta y conocemos ahora a la familia Matthews, compuesta por Jim, Tabitha y sus hijos Julie e Ethan. Ellos se encuentran viajando por el país en una caravana hasta que de repente se topan con un árbol caído en medio de la carretera, que los hace tomar un desvío que los lleva hasta un pueblo que es justo el mismo que vimos al principio, donde todos se encuentran velando a las chicas de antes, y Boyd, al ver la caravana, le indica a los Matthews el supuesto camino de regreso. No obstante, luego de seguir por un rato el mismo camino, se dan cuenta de que solo están dando vueltas y que no pueden salir del pueblo. Se topan entonces con un automóvil que también ha llegado al pueblo y acaban teniendo un accidente que hace que la caravana se vuelque. Por suerte, uno de los del otro auto consigue salir y buscar ayuda, y aquí les presento a la médico del pueblo, que es esta llamada Christy. Ella va con Boyd a la caravana para ayudar a Ethan, quien tiene una grave herida en una pierna, mientras que los demás son rescatados y puestos a salvo por Kenny, el ayudante del sheriff, Cathy, el padre del pueblo, y también Ellis, que es el hijo de Boyd, que por alguna razón no se lleva bien con su padre. Lo que hay es que Boyd les ordena que tienen que irse y esconderse antes de que anochezca. Y vemos que en el otro auto iban dos tipos, uno llamado Tom y otro llamado Jade. Tom es llevado a la clínica bien grave, donde conocemos a esta pana llamada Sarah, que siempre se comporta extraño y de la nada asesina a Tom en la clínica. Mientras tanto, Kenny se lleva a las nuevas a un lugar llamado la Casa Colonia, donde todos se esconden justo antes de que se haga de noche, mientras que Jim se queda con Boyd y Christy encerrados en la caravana para ayudar a Ethan, asustándose un montón el tipo al ver cómo inmediatamente oscurece, gente extraña comienza a andar por el pueblo y a rodear la caravana. Aquí Boyd le explica a Jim que los bosques que rodean el pueblo están llenos de criaturas que cambian de forma y matan por deporte, que todos los residentes son personas que llegaron al pueblo y quedaron atrapadas, y que su familia ahora también está aquí encerrada para siempre. Resulta que ellos no tenían forma de defenderse de los monstruos hace tiempo, hasta que Boyd descubrió unos talismanes misteriosos que cuando se colocan dentro de una estructura cerrada, actúan como un escudo contra las criaturas. Simultáneamente en la Casa Colonia conocemos a la líder del lugar, que es esta señora llamada Donna, que le cuenta a Tabitha y a Julie la situación, dejándolas evidentemente aterradas. Y en la clínica a Sarah le hablan unas voces que le piden que deje la puerta abierta para que los monstruos entren y acaben con todos, incluido el padre de Kenny, que es un señor enfermo que vivía en este lugar. Al día siguiente la familia Matthews se reencuentra, mientras que todos lloran por la masacre en la clínica. Jade por su parte despierta, y el tipo, que es un desarrollador de software multimillonario y súper arrogante, se piensa que todo esto es una especie de escape room cuando le explican lo del pueblo, por lo que se pasa un capítulo entero haciendo disparates, hasta que le muestran que verdaderamente su amigo Tom está muerto y los monstruos realmente existen. Por otra parte, luego de que Ethan mejora, el padre Cathy lleva a Jim y a Tabitha por un tour en el pueblo, donde les cuenta que ahora deberán ser parte de un ritual local llamado el Día de la Elección, que es cuando las personas nuevas deciden si quedarse en el pueblo bajo el mando de Boyd o en la casa colonial con Donna. Además les muestra una caja que hay en el centro del pueblo, que es la única forma de castigo que aquí tienen, y consiste en encerrar al culpable en ella durante la noche para que se lo coman los monstruos. Esta nunca se ha usado, pero justo la estrenan con Frank, que es el tipo dentro de la elección, y mientras que Tabitha, Jim e Ethan deciden quedarse en el pueblo, Julie es la única que prefiere irse a la casa colonia, lo que no le gusta para nada a Tabitha, pero al final le toca aceptar esta decisión, mientras que Jade se queda con Kenny y con su madre Tian Chen en el pueblo. Aquí les presento a quien fue el primer residente sobreviviente, que es este hombre llamado Victor, que actúa como un niño porque ha estado aquí encerrado toda su vida y se comporta medio extraño de vez en cuando. Lo que hay es que él se hace amigo de Ethan una vez que mejora, y un día lo lleva al bosque para contarle de un árbol con un hueco que resulta es algo así como un portal que te teletransporta a otro espacio físico aleatorio. Y recuerden esto, que más adelante será importante. Sarah por su parte sigue escuchando voces que ahora le piden que asesine a Ethan, dice que para que de esta forma todos puedan estar a salvo, cosa a la que ella obedece, mientras que Nathan, que es su hermano y también está en el pueblo, se preocupa bastante por ella, y la tipa un día va super chill disque a ver a Ethan a casa de los Matthews y se lo lleva a él y a Tabitha disque a conocer la granja del pueblo, donde ella encierra a Tabitha y está a punto de matar a Ethan, pero justo Nathan, que le había contado al padre Cathy lo que ella hizo en la clínica, llega para detenerla y confrontarla. No obstante, ella acaba cortándole la garganta por accidente y acaba escapando hacia el bosque antes de que lleguen todos. Luego de esto vemos que Jade le pide ayuda a Jim para intentar arreglar una radio que él había encontrado y comunicarse con gente de fuera. No obstante, en el proceso Jim manda al tipo al diablo por arrogante, y Jade alucina con un soldado de la época de la guerra civil que lo persigue, mientras que ve un símbolo extraño en un árbol. Después de esto, cuando Jim regresa a casa, se topa con Tabitha cavando un hoyo en el sótano, dice que para encontrar a dónde conducen las líneas
líneas eléctricas, ya que evidentemente de alguna parte tienen que provenir la electricidad. Estos dos se quedan aquí cavando mientras tanto, porque vemos como el padre Katri tiene a Sarah secuestrada en un sótano, ya que él piensa que ella es la clave para encontrar el escape del pueblo. Esto debido a las voces extrañas que le dicen cosas. Boyd simultáneamente habla con Kenny sobre un plan que tiene de aventurarse en el bosque con un talismán e intentar encontrar un camino para poder escapar del pueblo. Esto le parece al tipo un intento de suicidio, pero Boyd le confiesa que sufre de un caso extremadamente raro de Parkinson y que en un tiempo ya no podrá ayudar a la gente del pueblo, motivo por el cual él quiere irse con la frente en alto. La escena se corta y en la casa colonia vemos una noche que un pan es hipnotizado por uno de los monstruos que acaba comiéndoselo y dejando la puerta abierta para que otros entren. Esto provoca una masacre terrible en la casa, pero por suerte Ellis, el hijo de Boyd, consigue esconderse con esta llamada Fátima, que es su novia, mientras que Julie se ponía a salvo gracias a Victor, ya que él la lleva al bosque y le salva la vida enviándola por el árbol vacío, que hace que ella aparezca en un sótano. Los demás escapan en una camioneta, al mismo tiempo que vemos como Katri le confiesa a Boyd que él tiene a Sarah y que ella es la clave de algo, pero justo llega la gente de la casa colonia a esconderse en el lugar, y en el proceso de ayudarlos, un monstruo acaba matando a Katri. Aquí nos vamos a un flashback en el que vemos cómo hace unos años Boyd llegó al pueblo con su hijo Ellis y su esposa Abby. Nos muestran cómo él encontró los talismanes por accidente una noche que se quedó en el bosque, y también cómo Abby con el tiempo perdió la cabeza y una mañana comenzó a dispararles a todos, dizque porque lo que estaban viviendo es una pesadilla. Boyd quiso detenerla, pero cuando ella estaba a punto de matar a Ellis, él la mató primero para salvar a su hijo. En el presente, Julie se reúne otra vez con su familia y cuenta lo del árbol, mientras que Boyd nombra sheriff a Kenny, hace las paces con su hijo Ellis por lo de su madre y se marcha al bosque supuestamente solo para buscar respuestas en el bosque, aunque en realidad vemos que se lleva también a Sarah debido a la conexión que ya tiene con el pueblo. Ambos llegan a viajar más lejos de lo que cualquier habitante del pueblo jamás había ido, encontrándose con un árbol lleno de pequeñas botellas colgando. Al ver esto, Sarah comienza a convulsionar y luego de que despierta, ambos están en una tienda de campaña que armó Boyd, donde él le muestra que dentro de las botellas había trozos de un papel de 1864. Sarah le cuenta a Boyd que esta vez la voz que le hablaba era femenina y que le ordenaba que le dijera a Boyd que su plan era un error y que en el bosque hay cosas mucho peores que los monstruos. Aquí ambos son atacados por una fuerza invisible que les voltea toda la tienda, hasta que de repente acaba el ataque y Boyd y Sarah salen de la tienda topándose con una zona de bosque cubierta por completo de telaraña. Boyd es picado por unas arañas hasta que Sarah consigue ayudarlo y ven una luz y una bocina que provienen de un faro. Sin embargo, aquí un niño de blanco se le aparece a Sarah y le ordena que entre en un árbol vacío para que esté a salvo, por lo que ella empuja primero a Boyd, que aparece en un pozo donde queda atrapado y encerrado. Y mientras todo esto pasaba, a Jim y a Jade se les ocurre crear una torre de radio con ayuda de la gente del pueblo, para de esta forma comunicarse con alguien de fuera. En el proceso vemos que Kenny le confiesa a Christy que le gusta, pero ella lo rechaza porque resulta que tiene una prometida que debe estar esperándola allá afuera. Ellis le propone matrimonio a Fátima y ella acepta, y los habitantes del pueblo finalmente hacen funcionar la torre de radio justo antes de que una terrible tormenta llegue. Aquí Jim se comunica con alguien por radio, pero una voz misteriosa lo llama por su nombre y le advierte que Tabitha no debería seguir cavando, porque sí, Tabitha siguió cavando en la casa, y mientras Jim corre para detenerla, vemos que el piso del sótano se derrumba y ella cae en una cueva donde se encuentra con Victor, quien le cuenta que en el subsuelo es donde duermen los monstruos, y le cuenta que el niño de blanco le advirtió que iba a venir y que le esperara, acabando la temporada con Jim llegando al agujero demasiado tarde, mientras que vemos como un autobús con pila de gente nueva llega al pueblo. La segunda temporada inicia justo después de esto, cuando vemos como en el autobús uno de los pasajeros, que es llamado Elgin, tuvo un sueño y avisa que este camino es peligroso y que deben regresarse. A pesar de esto, nadie lo escucha y así todos también quedan atrapados en el lugar, justo cuando llega una tormenta que hace que todos desmonten la antena que montaron. Donna se pone manos a la obra para manejar a los nuevos invitados, mientras que Jim manda a Julie a buscar ayuda de los nuevos para sacar a Tabitha del agujero. No obstante, cuando van dos tipos a ayudarlo, la casa se derrumba dejándolos a los tres atrapados, y como se está haciendo de noche, deciden dejarlos a los tres escondidos en los escombros hasta el día siguiente, ya que Donna tiene como problema explicarle a toda esa gente lo que está pasando. Y así pasan toda la noche hasta que al día siguiente se dan cuenta de que los dos tipos que ayudaron a Jim están muertos, pero por suerte a él no lo encontraron y pudo salvarse. No obstante, los nuevos quedan perplejos al ver a muchos de sus conocidos destripados, desmembrados y por pedacitos. Por otra parte, Boyd, vemos que con ayuda de un hombre misterioso consigue escapar del
del pozo, descubriendo que el pana está encadenado a una pared y que al parecer lleva mucho tiempo en este lugar. Él se presenta como Martin y le pide a Boyd que lo mate, advirtiéndole que los monstruos son solo la punta del iceberg. A pesar de esto, Boyd intenta liberarlo, pero de repente Martin agarra a Boyd el brazo, mencionando a su esposa Abby antes de morir, y haciendo que unos gusanos que él tenía en la sangre se le traspasen a Boyd, diciéndole las palabras: mi sangre ahora es tu sangre. Boyd, asustado, toma una antorcha que ve y al pasar por una puerta aparece otra vez en el bosque. Victor y Tabitha vemos que exploran las cuevas buscando una salida y siguiendo las instrucciones del niño de blanco consiguen salir también al bosque, justo antes de que despierten las criaturas. Aquí ellos se encuentran con Boyd y con Elgin, que ya no recuerdo por qué corría, pero lo que hay es que todos regresan al pueblo y al hacerlo Tabitha le cuenta a Jim mientras se recupera que descubrió que los cables de luz no están conectados a nada. Luego de esto ella le pide suministros a la madre de Kenny ya que se quedaron sin casa y entonces la doña le dice que pueden quedarse en la de ella. Jade por su parte ha estado viendo el mismo símbolo en todas partes y acaba relacionando esto con Victor, por lo que intenta preguntarle qué significa, pero no consigue que Victor le diga nada. Es aquí cuando Tabitha comienza a ver unos niños extraños por todas partes atormentándola, y una tarde Ethan comienza a armar un rompecabezas de esculturas que ella se da cuenta es el mismo montón de piedras que ella vio cómo se derrumbaba en las cuevas, viendo aquí otra vez a los niños raros. Por otro lado, Kenny se acaba encontrando a Sarah en el sótano de la iglesia, por lo que busca a Boyd inmediatamente y ella le cuenta que está ahí desde que pasó lo del árbol, porque en este lugar fue que ella apareció y se quedó oculta porque después de lo de Nathan todos piensan que ella está muerta. Boyd aquí le cuenta a Kenny que ella no es peligrosa y que probablemente podrían usarla para poder escapar del pueblo, motivo por el cual Kenny se queda cuidándola hasta que ella le pide disculpas por lo que pasó en la clínica y por la muerte de su padre, cosa que Kenny no sabía y lo hace enojar tanto que le presenta a Boyd su renuncia. Aquí les presento a Randall, que es uno de los panas que llevó en el autobús, bastante problemático y que no se adapta a las reglas de la casa colonia, hasta que Donna se harta y lo saca de la casa para que viva él solito en el autobús, y resulta y acontece que con los nuevos llega nada más y nada menos que la prometida de la que Christy había hablado, que es esta tipa llamada Mariel, con quien ella se reconcilia, pero que pronto nos enteramos es una maldita adicta, lo que provoca que ella y Christy tengan problemas. Pero esto no es importante, porque a Sarah comienza a costarle ser aceptada en el pueblo, y mucho peor luego de que Kenny la humille delante de todos, mientras Tabitha decide confrontar a los niños que ahora también cantan, pero acaba asustándose y Jade, que llega al lugar, la ve peleando sola porque él no ve nada. Es aquí cuando uno de los habitantes de la casa colonia comienza a quejarse porque ahora hay poca comida después que llegaron los del autobús, por lo que él exige que ellos no coman, y en medio de una discusión acaba apuñalando a Alice en plena madrugada. Él rápidamente es llevado por Fátima y por Elgin en la camioneta hasta la clínica, donde Christy lo atiende y donde Boyd casualmente también estaba, y resulta que al tipo hay que hacerle una transfusión de sangre y Boyd es el único compatible, pero como saben él tiene unos gusanos dentro que tiene miedo de poder traspasarle. Pero aquí al contarle a Kenny lo que le dijo Martin cuando se los traspasó, a él se le ocurre salir de la clínica, enfrentarse a un monstruo y pasarle los gusanos a ese monstruo diciéndole las mismas palabras, cosa que funciona y el monstruo acaba muriendo enfrente de Boyd, que entonces consigue hacerle el traspaso a Alice y salvarle la vida. A la mañana siguiente recuperan el cadáver del monstruo y se lo llevan a Christy para que le haga una autopsia, descubriendo ella que los monstruos tienen exactamente la misma anatomía de un humano cualquiera y que este está completamente seco por dentro y no tiene sangre ni ningún tipo de líquido. Esto le enoja bastante hasta que descubre que la bilis sí tiene líquido, por lo que ella lo extrae para entonces estudiarlo. Y después de esto cosas aún más raras comienzan a pasar, y es que Elgin sueña con una caja de música que Boyd también había estado viendo, pero en su sueño aparece una criatura que empieza a ahogarlo, y en la vida real cuando despierta el tipo también resulta que se estaba ahogando. Al mismo tiempo Kenny sueña que lo llaman por teléfono y una voz le canta: tocan, rompen, roban, aquí nadie es libre. Luego alucina que salen criaturas parecidas a cigarras que lo atacan y le causan heridas que al despertar el tipo también tiene. Posterior a esto Boyd va con Kenny a ver el cadáver y ambos ven a las mismas cigarras arrastrándose sobre el cadáver, pero cuando llega Donna, que descubre lo que hicieron con el monstruo, se dan cuenta de que las cigarras desaparecieron por completo. Es entonces cuando ellos se llevan el cadáver para quemarlo y son vistos por Randall, que les cuento comenzó a trabajar con Jim para buscar una forma de escapar, y ambos comenzaron a teorizar que todo esto es una especie de experimento y que las personas que están aquí en el pueblo están involucradas. Es por esto que ellos deciden quedarse en la caravana del accidente por la noche, para de esa forma ver qué hacen los monstruos cuando nadie los vigila. Tabitha por su parte, luego de hablar con Jade sobre el símbolo, busca a Victor para que él le dé respuestas, y aquí el tipo recuerda que cuando él era pequeño su madre lo dejó en un
sótano a él y a su pequeña hermana, pero su hermana Lois se fue detrás de su madre y Victor se quedó por miedo. Desde entonces, él nunca volvió a verlas a ambas. Sin embargo, le cuenta a Tabitha que su madre se fue a rescatar a los niños de la torre. Simultáneamente, Jim llega al punto de encuentro con Randall, dándose cuenta de que el tipo ha secuestrado a Donna, ya que él piensa que ella está detrás de todo esto. Al mismo tiempo que Boyd y Kenny escuchan a un pana gritando por el pueblo, porque resulta que su esposa fue asesinada por cigarras mientras dormía, y él explica que antes de morir ella dijo: tocan, rompen, roban, aquí nadie es libre. Es por esto que Boyd reúne a todos para hacer un sondeo y explicar que nadie puede dormir hasta nuevo aviso. Luego de esto, Boyd llega al lugar en el que estaba Jim con Randall y Donna, y cuando se hace de noche los tres se esconden en la caravana. Aquí, cuando las criaturas salen del bosque, comienza a sonar la melodía de la caja de música en la radio, que hace que los monstruos se detengan y los demás se sorprendan. Sin embargo, Randall se asusta, rompe una ventana y sale corriendo, siendo entonces atacado por las cigarras, mientras que los demás escapan en la camioneta de Boyd, dejando a Randall en el bosque. Al mismo tiempo, en la casa colonia donde ahora estaban también Christy con Mariel, esta última comienza a alucinar con las cigarras y de repente cae en una especie de coma, lo que pone bastante mal a Christy, que presencia esto y no puede hacer nada. Kenny, por su parte, cuida de Sarah en la estación del pueblo y acaba perdonándola por lo que ella hizo aquel día, ya que ve que la tipa está verdaderamente arrepentida, mientras que los demás llegan a la casa colonia. Y aquí alguien le cuenta a Boyd que tuvo un sueño en el que un niño de blanco le dice: ya van a venir, vienen por 3 a menos que detengas la melodía. Aquí una señora de las que llegó en el autobús explica que esa frase conecta con la de tocan, rompen, roban, aquí nadie es libre, porque resulta que ambas son parte de una canción de cuna que le cantaba a su abuela. Aquí vemos que Julie también es atacada por cigarras y cae en el mismo coma que Mariel. Al día siguiente, Donna regresa al bosque y se encuentra a Randall vivo pero también en coma. Y aquí Sarah le cuenta a Boyd que al parecer hay que destruir la caja de música para que todo esto se detenga, caja que está en el lugar en el que Boyd se encontró con Martin al principio. Es por esto que van al bosque para intentar encontrar ese lugar, pero al llegar a unas ruinas, Sarah comienza a convulsionar y a repetir la frase: ellos vienen por 3, diciéndole ahora a Boyd que si Julie y los otros mueren, ya será demasiado tarde para todos, por lo que tiene que destruir la caja lo antes posible. En medio de todo esto, Tabitha le cuenta a Jim sobre los niños en la torre, que ella piensa que le han estado dando señales para que lo salve, tal como una vez intentó hacerlo a la madre de Victor. Y aunque esto podría ser peligroso, Jim acepta que vaya, pues podría ser la única forma de salvar a Julie. Mientras tanto, Fátima resulta que está embarazada y junto a Alice no encontraron un mejor momento para casarse que en medio de toda esta desgracia. Y durante la mini ceremonia, a Boyd se le prende el bombillito y agarra la antorcha con la que salió de aquel lugar al principio y regresa a las ruinas para encenderla. Al hacerlo, él aparece otra vez en la prisión, donde esta vez ve a Julie, Mariel y Randall encadenados y siendo torturados por algo. Él va a destruir la caja de música, pero antes tiene una visión de su esposa, que le advierte que luchar contra esta entidad solo prolongará el sufrimiento de todos. A pesar de esto, Boyd la ignora y destruye la caja, lo que hace que los 3 prisioneros despierten de sus comas y que aparentemente todos estén a salvo por el momento. Mientras esto pasaba, vemos que Jade acaba metiéndose en los túneles en los que andaba Victor y Tabitha al principio, y al entrar ve una visión de 7 niños espantosos cantando y un hueco en el techo con el mismo símbolo que ha estado viendo. Y Tabitha se va con Victor a buscar la famosa torre, y él indica que para encontrarla tiene que entrar por un árbol vacío. Él le explica cómo usarlo, ella le da las gracias por todo y ambos se despiden, llegando Tabitha entonces a una especie de faro que es donde ella cree que están los niños. La tipa sube hasta la cima, donde entonces se encuentra con el niño de blanco, que se disculpa con ella y le explica que esta es la única manera, empujando entonces a Tabitha por una ventana desde la cima de la torre. Al despertar, ella se encuentra en un hospital donde un médico le dice que fue encontrada al costado de un sendero hace 3 días. Tabitha se da cuenta de que está en el mundo exterior, finalizando esta increíble temporada con la tipa dándose cuenta de que ahora no tiene forma de encontrar a su familia. Ahora sí están listos para verse la 3ª temporada. Déjame saber a ti qué te ha parecido, espero que les haya gustado y sin más que decirles, nos vemos en la próxima.